Me gradué como valedictorian mientras mi familia estaba en la fiesta en la piscina de mi primo. Las graduaciones son aburridas, me envió mi mamá por mensaje de texto. 5 años después, Harvard University llamó pidiéndome que diera el discurso de apertura como su exalumna más exitosa. Entonces mi familia apareció, pidiendo un retorno de su inversión en mí. Mi nombre es Alice y tengo 26 años. Acabo de colgar el teléfono con mi madre, quien pasó 20 minutos explicando por qué debería estar agradecida de que finalmente reconozcan mi existencia. Harvard llamó buscando a sus exalumnos más exitosos, de repente, soy familia otra vez. Es curioso cómo el éxito tiene una forma de hacer visibles a los niños invisibles, ¿no es así? Pero permítanme retroceder, porque necesitan entender cuán espectacularmente me falló mi familia antes de que puedan apreciar cuán perfectamente estoy a punto de fallarles yo a ellos. ¿Desde dónde están mirando hoy? Dejen su ubicación en los comentarios a continuación y presionen ese botón de me gusta y suscribirse si alguna vez se han sentido completamente invisibles en su propia familia. Definitivamente querrán quedarse para ver lo que sucedió después. La llamada llegó un martes por la mañana mientras revisaba los informes trimestrales en mi oficina de esquina en Goldman Sachs. Sí, ese Goldman Sachs. La ironía no se me escapó, la familia que pasó años llamándome ratón de biblioteca aburrido ahora me estaba rastreando a través del banco de inversión más prestigioso del país. Estoy segura de que me buscaron en Google primero solo para asegurarse de que valía la pena su tiempo. Alice, soy mamá. Su voz tenía ese tono artificialmente dulce que reservaba para pedir favores, como cuando necesitaba que alguien cuidara la casa mientras llevaban a mis hermanos de vacaciones sin mí. Tenemos noticias maravillosas. Harvard llamó esta mañana. Harvard, mi alma mater, el lugar donde me gradué como valedictorian hace 5 años mientras mi familia estaba en una fiesta en la piscina porque, y cito, las graduaciones son aburridas. Pero hablaré más sobre ese encantador recuerdo más adelante. Están buscando a sus exalumnos más exitosos para dar el discurso de graduación este año. Aparentemente, eres bastante exitosa. La forma en que dijo exitosa hacía que sonara como si acabara de descubrir que podía atarme los zapatos yo sola. Dejé mi bolígrafo, observando el tráfico de Manhattan arrastrarse más allá de mi ventana en el piso 42, la misma ventana que nunca les había mencionado por qué lo haría. Nunca preguntaron sobre mi oficina, mi trabajo o mi vida en general. ¿Y te llamaron a ti por qué? Ya sabía la respuesta, pero quería escucharla decirlo. Bueno, no pudieron contactarte directamente. Intentaron con tu número antiguo. Y cuando eso no funcionó, nos contactaron a nosotros como tu contacto de emergencia de tus registros estudiantiles. Al menos estaba siendo honesta sobre esta parte. Un enfoque novedoso para ella. El silencio se extendió entre nosotras como los 5 años de falta de comunicación que habían precedido a esta llamada. Alice, cariño, siempre hemos estado tan orgullosos de ti. Siempre hemos sabido que estabas destinada a la grandeza. De hecho, me reí en voz alta ante eso. Mi asistente miró a través de la pared de cristal de mi oficina, probablemente preguntándose si finalmente me había roto bajo la presión de gestionar carteras de $1.000 millones. Si tan solo supiera que la verdadera fuente de mi diversión era el intento de mi madre de reescribir 26 años de historia en una sola frase. Siempre, mamá. De verdad. No pude evitar la diversión en mi voz porque tengo recuerdos muy diferentes de mi infancia. Ahora, Alice, no seas dramática. Sabes que siempre hemos apoyado tu educación. ¿Apoyado? Esa es una forma creativa de describir el desalentar activamente a alguien de perseguir sus metas, pero le daré puntos por creatividad. En realidad, me encantaría discutir ese apoyo. Pero primero, ¿por qué no me dices qué es lo que realmente quiere Harvard? Porque en mi experiencia, cuando mi familia me contacta repentinamente después de años de silencio, quieren algo. Y nunca es mi brillante personalidad lo que buscan. Permítanme llevarlos de regreso a donde comenzó todo esto, porque el repentino orgullo de mi madre se siente mucho menos conmovedor cuando conocen la historia completa. Y créanme, una vez que la escuchen, entenderán por qué no estoy exactamente corriendo para planear una reunión familiar. Creciendo en los suburbios de Massachusetts, yo era la decepción familiar que tenía la audacia de sobresalir en cosas que no les importaban a ellos.
mientras mi hermano mayor Jake pasaba por la escuela secundaria con promedios de C, y mi hermana menor Emma se enfocaba en perfeccionar su presencia en las redes sociales, yo pasaba los viernes por la noche con libros de texto y los sábados por la mañana en competencias académicas. Alice, necesitas sacar la nariz de esos libros y aprender a ser una adolescente normal, decía mamá, generalmente justo antes de llevar a Emma a otro viaje al centro comercial o a Jake a otra fiesta, porque aparentemente leer era un defecto de carácter que necesitaba corrección. Las bromas familiares comenzaron temprano. Mira, es nuestro pequeño robot, anunciaba papá cuando pedía tiempo de silencio para estudiar. Bit bit. No computa diversión. Jake se reía y añadía su apodo favorito, profesor Aguafiestas. Incluso Emma, 4 años menor, aprendió a poner los ojos en blanco cuando intentaba ayudarla con la tarea. Dios, Alice, eres tan rara. ¿Por qué no puedes ser simplemente normal? Normal. Eso se convirtió en su arma favorita contra mí. Cuando gané la Feria Estatal de Ciencias a los 16 años, ellos estaban en el juego de béisbol de Jake. Ni siquiera un campeonato, solo un juego regular de martes por la tarde. Cuando recibí una beca de verano para un programa académico prestigioso en Harvard, estaban ocupados planeando la fiesta de dulces 16 de Emma. El patrón era tan consistente que podrías ajustar un reloj con él, y créanme, comencé a llevar la cuenta. Llámenlo mi primer proyecto de investigación en disfunción familiar. Tus hermanos necesitan nuestra atención más, explicaba papá durante nuestras raras conversaciones uno a uno, que generalmente ocurrían cuando necesitaba que cuidara a Emma mientras iban a los juegos de Jake. Tú eres autosuficiente. No nos necesitas. Autosuficiente. Esa era su excusa favorita para la negligencia. Disfrazada como un cumplido. Algo así como llamar a alguien demasiado inteligente para su propio bien cuando realmente quieres decir, tu inteligencia nos hace sentir incómodos. Aprendí temprano que pedir ayuda era inútil. Cuando necesitaba suministros para proyectos escolares, los compraba con dinero de mi trabajo de tutoría a tiempo parcial. Cuando quería asistir a campamentos académicos, solicitaba becas porque pedirle a mis padres se sentía como rogar a extraños. Cuando expresaba interés en aprender idiomas o tomar cursos adicionales, mamá agitaba su mano despectivamente. No podemos permitirnos eso, Alice. Además, necesitas aprender a ser una chica normal. Todo este estudio no es saludable. Pero de alguna manera podían permitirse el equipo de hockey de Jake, las clases de baile de Emma y las vacaciones familiares a las que misteriosamente nunca fui invitada. Es curioso cómo funciona la pobreza selectiva. La vergüenza pública era la peor parte. En las conferencias de padres y maestros, cuando mis profesores elogiaban mi desempeño, mamá realmente parecía incómoda. Ella siempre ha sido un poco intensa, decía con una risa nerviosa. Seguimos intentando que se relaje, como si mi éxito académico fuera un trastorno social que requiriera intervención. Durante las reuniones familiares, mis logros se convertían en asesinos de la conversación. Cuando la tía Carol preguntaba sobre mi último premio o beca, literalmente podías ver cómo la energía se drenaba de la habitación. Jake comenzaba a hacer ruidos de robot. Emma de repente necesitaba revisar su teléfono, y mis padres cambiaban rápidamente el tema a literalmente cualquier otra cosa. Comencé a rechazar invitaciones a estos eventos, lo que solo confirmó su narrativa de que yo era antisocial. La carta de aceptación de Harvard llegó un martes de marzo durante mi último año. La abrí sola en nuestra cocina, mis manos temblando mientras leía las palabras que cambiarían mi vida. Beca completa, invitación a la lista del decano, felicitaciones personales del comité de admisiones por mi excepcional promesa académica y curiosidad intelectual. Encontré a mamá en la sala de estar desplazándose por las fotos de Instagram de Emma. Entré a Harvard, anuncié, sosteniendo la carta como si fuera el boleto de lotería que esencialmente era. Ella levantó la vista exactamente por 2 segundos. Eso es lindo, cariño. ¿Viste la nueva publicación de Emma? Ya tiene 300 me gusta. Eso fue todo. Sin celebración, sin orgullo, sin reconocimiento de que su hija acababa de lograr algo con lo que la mayoría de la gente solo sueña. Solo un casual eso es lindo, antes de volver al asunto verdaderamente importante de las métricas de redes sociales de Emma. Me quedé allí durante un minuto completo, esperando que la emoción apareciera,
que alguien se diera cuenta de lo que acababa de suceder. Pero mamá solo siguió desplazándose, ocasionalmente mostrándome las fotos de Emma como si me importaran más las selfies del almuerzo de mi hermana que mi propio futuro. Pero, ¿saben qué? La verdadera traición aún estaba por llegar. Y cuando llegó, haría que este momento de indiferencia pareciera un apoyo entusiasta. Se suponía que Harvard sería mi escape, mi oportunidad de estar rodeada de personas que valoraban la inteligencia y la ambición. Y lo fue, excepto por un problema evidente. Mi familia trató mi partida como un inconveniente en lugar de un logro. En realidad, tachen eso. Lo trataron como un alivio. El día de la mudanza llegó en septiembre. Había pasado el verano trabajando turnos dobles en un restaurante local para ahorrar dinero para los gastos universitarios que mi beca no cubría. Mientras Emma recibía un Toyota Camry nuevo para su cumpleaños número 17, completo con un lazo rojo y una sesión de fotos familiar, y Jake recibía un viaje por carretera totalmente financiado a través del país para reencontrarse a sí mismo. Yo estaba empacando mi vida en maletas de segunda mano de Goodwill. No podemos llevarte a Boston, anunció mamá la semana antes de que comenzaran las clases sin siquiera levantar la vista de su café. Emma tiene un campamento de porristas y tu padre va a llevar a Jake a ver universidades. ¿Universidades? Las calificaciones de Jake apenas lo calificaban para un colegio comunitario, pero de alguna manera merecía un recorrido acompañado por papá mientras se esperaba que yo encontrara mi propio camino a una de las universidades más prestigiosas del mundo. La ironía habría sido graciosa si no fuera tan dolorosa. Tomé un autobús Greyhound, 17 horas con 2 transbordos y un almuerzo de galletas de máquina expendedora. Les ahorraré los detalles de arrastrar mis pertenencias a través de Harvard Yard yo sola, pero digamos que no fue la llegada triunfal que había imaginado. Otros estudiantes de primer año tenían padres ayudándolos, tomando fotos, llorando de orgullo. Yo tenía dolor de espalda y una profunda comprensión de cuán sola estaba realmente. Lo que no esperaba era cuán completamente desaparecerían de mi vida después de eso. El primer mes, llamaba a casa todos los domingos, desesperada por mantener alguna conexión con mi familia. Estas conversaciones seguían un patrón predecible, 5 minutos sobre sus vidas, 30 segundos preguntando si todavía estaba estudiando mucho, y luego una excusa para colgar el teléfono. Oh, Alice, tengo que irme. Emma necesita ayuda con su tarea. Oh, el juego de Jake está por comenzar. Siempre algo más importante que hablar con su hija que de alguna manera se las arreglaba para sobresalir en Harvard sin ningún apoyo de ellos. Para octubre, llamaba cada 2 semanas. Para diciembre, una vez al mes. Ellos nunca me llamaron, ni una sola vez. Ni siquiera para comprobar si estaba viva, si tenía suficiente dinero para comida o si necesitaba algo en absoluto. Silencio de radio, excepto por el ocasional mensaje de texto grupal sobre reuniones familiares a las que conspicuamente no estaba invitada. Mientras tanto, las redes sociales se convirtieron en mi ventana a sus verdaderas prioridades. Las historias de Instagram y las publicaciones de Facebook pintaban una imagen muy clara de dónde estaba yo en la jerarquía familiar. Allí estaba Jake obteniendo un auto nuevo, un BMW, porque aparentemente su trabajo a tiempo parcial en una pizzería requería transporte de lujo. Allí estaba la elaborada fiesta de cumpleaños de Emma completa con fotografía profesional y una lista de invitados de 50 personas. Había cenas familiares en restaurantes caros, viajes de fin de semana a Cape Cod, entradas para conciertos, compras compulsivas, y luego estaban las publicaciones de mis padres sobre sus hijos maravillosos. Los mediocres momentos destacados de béisbol de Jake obtenían párrafos de comentarios orgullosos. Las actuaciones de teatro de la escuela secundaria de Emma se documentaban como debuts en Broadway. ¿Mis logros en la lista del decano? Grillos. ¿Mi aceptación en un programa de investigación exclusivo? Silencio. Era como si me hubieran borrado con Photoshop de su narrativa familiar. La parte realmente dolorosa era ver cuánto esfuerzo ponían en las vidas de mis hermanos. Mamá conducía 2 horas para ver los partidos de tenis de Emma. Papá nunca se perdía los juegos de Jake, incluso los irrelevantes. Pagaron los cursos de preparación para el SAT de Emma, el campamento de hockey de Jake y las tarifas de solicitud de ingreso a la universidad de ambos. Pero cuando mencioné necesitar dinero para libros de texto durante una de nuestras raras llamadas telefónicas, la respuesta de mamá fue inmediata. Oh, cariño,
siempre has sido tan buena manejando el dinero. Estoy segura de que lo resolverás. Traducción, no vales la inversión. El abandono no fue solo financiero. El día de Acción de Gracias de mi segundo año rompió algo dentro de mí permanentemente. Había pasado semanas planeando mi viaje a casa, emocionada de compartir mis últimos logros académicos y tal vez finalmente obtener algún reconocimiento por mi arduo trabajo. Llegué a casa para encontrar mi habitación convertida en el vestidor de Emma. Oh, eso, dijo mamá cuando pregunté sobre mis pertenencias desplazadas. Pensamos que no te importaría. Casi nunca estás aquí. Y Emma realmente necesitaba el espacio. Mi habitación de la infancia, con su escritorio empotrado donde había hecho la tarea durante 12 años, era ahora un santuario para los hábitos de compra de mi hermana. Mis libros estaban empaquetados en el sótano. Mis premios y certificados no se encontraban por ninguna parte. Incluso mi cama había sido reemplazada por un perchero. ¿Dónde se supone que debo dormir?, pregunté, genuinamente confundida. El sofá es cómodo, dijo papá desde su sillón reclinable, sin molestarse en levantar la vista de su periódico. O siempre está el sótano si quieres privacidad. ¿Alguna vez han experimentado ese momento en el que se dan cuenta de que su propia familia los ve como desechables? Comenten a continuación si entienden esa marca particular de angustia. Duré 2 días antes de tomar el autobús de regreso a Harvard. Pasé el resto de las vacaciones de Acción de Gracias en mi dormitorio vacío, comiendo pavó de la cafetería y fingiendo que no me importaba que mi familia estuviera celebrando sin mí otra vez. El tercer año fue cuando dejé de fingir que a mi familia le importaba mi existencia. Pero el viaje hacia esa realización fue más doloroso de lo que me gustaría recordar, lleno de intentos repetidos de conectar con personas que parecían decididas a rechazarme. Seguí intentando ir a casa para las vacaciones, aferrándome a alguna fantasía de que tal vez esta vez sería diferente. Tal vez esta vez estarían interesados en mi vida, mis logros, mis pensamientos. Tal vez esta vez finalmente obtendría la conexión familiar que desesperadamente quería. Me equivoqué cada vez. La Navidad de mi segundo año fue particularmente brutal. Llegué a casa emocionada de compartir que había sido seleccionada como asistente de enseñanza para el curso de Economía Conductual de la doctora Martínez, un honor típicamente reservado para estudiantes de posgrado. Había preparado historias sobre mi investigación, mis clases, los increíbles profesores que me estaban asesorando. En el momento en que entré por la puerta, comenzaron las críticas. «Oh, Alice», dijo mamá, mirándome de arriba abajo con evidente desaprobación. ¿Qué llevas puesto? Ese suéter te hace ver tan seria. ¿Y tu cabello? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo divertido con él? Llevaba un suéter de cachemira azul marino y jeans oscuros. Ropa perfectamente normal, pero aparentemente no lo suficientemente divertida para los estándares de mamá. Creo que me veo bien, respondí, lo cual aparentemente fue la respuesta incorrecta. Ese es exactamente el problema. Crees que todo está bien cuando no lo está. Necesitas aprender a preocuparte por tu apariencia. ¿Cómo vas a encontrar un novio si te vistes como una bibliotecaria? Porque naturalmente, encontrar un novio era más importante que el hecho de que estaba sobresaliendo en una de las universidades más prestigiosas del mundo. La peor parte fue cómo trataban mi forma de hablar. Había pasado 2 años rodeada de personas brillantes que participaban en conversaciones sofisticadas sobre economía, filosofía y literatura. Había aprendido a articular ideas complejas, a usar un lenguaje preciso, a participar en discursos intelectuales. Para mi familia, esto era aparentemente un defecto de carácter. Ahí va de nuevo, decía Jaque cada vez que intentaba contribuir a una conversación, usando sus palabras de $5. Oye, profesora Aguafiestas, ¿puedes traducir eso para nosotros, la gente normal? No tienes que sonar tan inteligente todo el tiempo, añadía Emma con genuina molestia. Es como si estuvieras tratando de hacernos sentir estúpidos. La ironía era que no estaba tratando de hacer sentir nada a nadie. Solo estaba hablando naturalmente, de la forma en que había aprendido a hablar en Harvard. Pero para ellos, mi vocabulario era un ataque. Mi inteligencia un insulto. Mi educación una acusación. Mamá era la peor ofensora. Alice, cariño, necesitas aprender a hablar como una persona normal. A nadie le gusta un presumido.
Todas estas palabras grandes e ideas complicadas. Es agotador. ¿No puedes simplemente tener una conversación simple? Comencé a monitorear mi discurso, simplificando mis pensamientos, eligiendo palabras más simples. Pero nunca fue suficiente. Incluso cuando intentaba igualar su nivel de conversación, encontraban formas de hacerme sentir equivocada, demasiado seria, demasiado intensa, demasiado todo. La dinámica familiar se había cristalizado en roles claramente definidos. Jake era el niño dorado cuyo potencial todos tenían que nutrir y proteger, a pesar del hecho de que su potencial parecía implicar beber cerveza y jugar videojuegos. Emma era la mariposa social que necesitaba apoyo y validación constantes para sus búsquedas cada vez más superficiales. Y yo era la rara de la familia cuya presencia interrumpía su cómoda dinámica. Durante las reuniones festivas, cuando los familiares preguntaban sobre la universidad, Jake y Emma compartían historias entretenidas sobre fiestas, amigos y dramas del campus. Cuando era mi turno, mencionaba mi investigación o logros académicos, y literalmente podías ver el interés drenarse de las caras de las personas. El tío Bob asentía cortésmente e inmediatamente cambiaba de tema. La tía Carol encontraba una excusa para rellenar su bebida. Mis padres parecían avergonzados, como si mi éxito fuera de alguna manera socialmente inapropiado. Ella siempre ha sido diferente, explicaba mamá a los familiares con una risa nerviosa. Demasiado seria para su propio bien. Seguimos intentando que se relaje, pero ya sabes cómo son algunos niños. Incluso ahora, años después, el recuerdo de esas conversaciones me aprieta el pecho. No estaban celebrando mis logros. Se estaban disculpando por ellos. Al final de mi tercer año, tomé una decisión que probablemente salvó mi cordura. Dejé de ir a casa para las vacaciones. Me ofrecí como voluntaria para ayudar con proyectos de investigación durante las vacaciones de Acción de Gracias. Me quedé en el campus para Navidad, diciéndoles que tenía demasiado trabajo que hacer. Las vacaciones de primavera se convirtieron en una oportunidad para estudio extra en lugar de tiempo familiar. Alice se está volviendo tan antisocial, escuché a mamá decirle a la tía Carol durante una de sus llamadas telefónicas. Todo lo que le importa es la escuela. No es saludable para una joven estar tan aislada. Antisocial, porque elegir un trabajo significativo sobre la disfunción familiar es aparentemente un defecto de carácter que requiere intervención. La distancia que había creado era protección, pero también me dio claridad. Podía ver nuestras dinámicas familiares con brutal honestidad por primera vez. Yo era la niña responsable que no requería mantenimiento, el chivo expiatorio conveniente para su disfunción colectiva, y el recordatorio incómodo de que tal vez no eran tan inteligentes o exitosos como les gustaba creer. Mis calificaciones reflejaban mi enfoque. Lista del decano cada semestre, puestos de investigación por los que otros estudiantes luchaban, profesores que comenzaban a mencionar posibilidades de posgrado, oportunidades académicas que abrían puertas que nunca imaginé que existían, y a través de todo eso, silencio de radio desde casa. Sin felicitaciones, sin interés, sin orgullo. Para el último año, había construido una nueva definición de familia. Una que incluía a mis profesores, mi grupo de estudio, mis colegas de investigación, personas que valoraban la inteligencia, celebraban el logro y trataban el conocimiento como algo precioso en lugar de amenazante. Pero a veces el universo tiene sentido del humor sobre estas cosas. A veces espera hasta que te hayas rendido con las personas antes de mostrarte exactamente quiénes son realmente. El último año trajo dos eventos que cambiaron mi vida, mi selección como valedictorian de la clase y la exhibición más espectacular de indiferencia de mi familia hasta la fecha. Si pensaban que su negligencia anterior era impresionante, solo esperen. Estaban a punto de establecer un nuevo estándar de oro para la decepción parental. El anuncio de valedictorian llegó en marzo. Harvard no toma esta decisión a la ligera. No se trata solo de calificaciones, aunque las mías eran ciertamente lo suficientemente fuertes. Consideran el liderazgo, las contribuciones a la investigación y el impacto general en la comunidad académica. Había pasado 4 años construyendo algo significativo en esta institución, editora de la revista de Economía, asistente de enseñanza para 3 profesores diferentes, investigaciones que estaban siendo citadas por estudiantes de posgrado en todo el país. El decano me llamó personalmente para darme la noticia. Alice, este es un honor extraordinario. En mis 20 años aquí,
Rara vez he visto a un estudiante contribuir tanto a nuestra comunidad intelectual. Tu discurso establecerá el tono para toda tu clase de graduados. Debería haber estado emocionada. En cambio, sentí un vacío familiar porque sabía exactamente cómo se recibiría esta noticia en casa, o más bien, cómo no se recibiría. Los llamé de todos modos. Un último intento de conexión. Mamá, tengo noticias enormes. Oh, espera, cariño. Emma está tratando de decidir entre 2 vestidos de graduación y prometí ayudar. Esta es una decisión tan importante. ¿Puedes llamar más tarde? Colgué sin dejar un mensaje. Más tarde nunca llegó, por cierto. Nunca lo hace en mi familia cuando se trata de mis logros. Lo intenté de nuevo al día siguiente. Papá, fui seleccionada como valedictorian. Eso es genial, cariño. Oye, ¿te dijo tu mamá que Jake fue aceptado en la estatal? Estamos tan orgullosos. Sus calificaciones no eran perfectas, pero vieron su potencial. Colegio Comunitario Estatal. Estaban más orgullosos de la aceptación de Jake en una escuela con una tasa de aceptación del 90% que de mi selección para representar a toda la clase de graduados de Harvard. El verdadero giro del cuchillo llegó cuando me di cuenta de que no tenían planes de asistir a mi ceremonia de graduación. Me enteré por accidente 3 semanas antes de la ceremonia cuando Emma publicó una historia de Instagram sobre su increíble día de compras de vestidos de graduación con mamá. La fecha estaba marcada con resaltador rosa, 15 de mayo, el mismo día que la graduación de Harvard. Llamé inmediatamente. Mamá, la graduación de Emma es el fin de semana de mi graduación. Oh, ¿lo es? ¡Qué coincidencia! Su tono era tan casual que casi creí que no se había dado cuenta. La graduación es el 15 de mayo. Voy a dar el discurso de apertura, ya sabes, como valedictorian. Eso es maravilloso, cariño. Pero el baile de graduación de Emma es el mismo día. Y Jake tiene un torneo ese fin de semana también. Tu padre y yo no podemos estar en 2 lugares a la vez. Mi graduación de Harvard. El día que representaría a toda mi clase frente a miles de personas entregando un discurso que había pasado meses elaborando. La culminación de 4 años de trabajo que me habían transformado de una adolescente descuidada a una joven segura de sí misma. Y estaban eligiendo los eventos rutinarios de la escuela secundaria de mis hermanos en su lugar. Las graduaciones son solo ceremonias, agregó papá cuando expresé decepción. Lo importante es el título. Obtendrás eso de todos modos. Además, nunca nos has necesitado allí antes. Nunca nos has necesitado. Su excusa favorita. Disfrazada de independencia cuando en realidad era abandono. Pero la humillación no había terminado aún. 2 semanas antes de la graduación, me di cuenta de que necesitaba algo que ponerme para la ceremonia. Algo especial para el día más importante de mi vida académica. Mamá, necesito ayuda para encontrar un vestido para la graduación. Algo apropiado para dar el discurso. Oh, Alice, simplemente no tenemos el dinero en este momento. El torneo de Jake requiere equipo nuevo y el vestido de graduación de Emma fue más caro de lo que planeamos. ¿Entiendes? No tenían dinero para un vestido de graduación para su hija valedictorian, pero acababan de comprarle a Jake un palo de hockey de $300 y a Emma un vestido de graduación de $400. La matemática era bastante clara. No valía la inversión. Tal vez puedas encontrar algo en una tienda de descuentos, sugirió mamá servicialmente. Eres tan buena encontrando gangas. Colgué y me senté en mi dormitorio mirando la pantalla de mi computadora portátil. En 2 semanas, estaría parada frente a los exalumnos, profesores y fideicomisarios más distinguidos de Harvard, pronunciando un discurso que sería recordado por años. Estaría representando no solo a mi clase, sino a la universidad misma, y no tenía nada que ponerme. Mi compañera de cuarto Sara me encontró llorando en mi escritorio esa noche. No un llanto dramático, solo lágrimas silenciosas de agotamiento y decepción. ¿Qué pasa?, preguntó suavemente. Le conté sobre la situación del vestido, sobre las prioridades de mi familia, sobre sentirme completamente sola en lo que debería ser el día más orgulloso de mi vida. Sara desapareció en su armario y emergió con un hermoso vestido azul marino todavía en su funda.
Mi hermana compró esto para su graduación de la escuela de leyes el año pasado. Ella es más o menos de tu talla. Por favor, úsalo. Traté de negarme, pero Sara no quiso escuchar nada. Alice, me has ayudado con la tarea de economía durante 4 años. Me has escuchado llorar por chicos y estrés y todo lo demás. Vas a dar el maldito discurso de valedictorian en Harvard. Te mereces lucir absolutamente deslumbrante. Esa noche, probándome el vestido de la hermana de Sara, me di cuenta de algo profundo. Había encontrado más apoyo de una compañera de cuarto que conocía desde hacía 4 años que el que jamás había recibido de la familia que conocía desde hacía 22. El vestido me quedaba perfecto. En él, me veía como alguien que pertenecía a ese escenario, alguien cuyas palabras importaban, alguien digno de respeto y admiración. Solo deseaba que las personas que me habían criado pudieran verme de la misma manera, pero no estarían allí para verme en absoluto. El día de la graduación amaneció hermoso y despejado. Una de esas mañanas perfectas de mayo que hacen que Boston se sienta como el centro del universo. Me desperté en mi dormitorio por última vez, rodeada de cajas empacadas y 4 años de recuerdos que nadie de mi familia había presenciado o querido escuchar. Los padres de mi compañera de cuarto Sara habían llegado 3 días antes junto con su abuela, 2 tías y su hermano menor. Nos habían llevado a cenar a restaurantes caros, recorrido el campus como turistas orgullosos y me habían tratado con más calidez en 72 horas de lo que mi propia familia me había mostrado en 4 años. La madre de Sara incluso me ayudó con mi cabello y maquillaje, preocupándose por mí como si fuera su propia hija. ¿Estás segura de que tus padres no vendrán?, preguntó por 10ª vez, con una preocupación genuina arrugando sus facciones. Simplemente no puedo imaginar perderme este momento. Tienen otros compromisos, respondí. La misma mentira diplomática que había estado diciendo a todos los que preguntaban. Porque la verdad de que mis padres eligieron un baile de graduación de secundaria y un torneo de béisbol de colegio comunitario sobre mi discurso de valedictorian de Harvard era demasiado patética para decirla en voz alta. Prepararme se sintió surrealista. Me puse el hermoso vestido de la hermana de Sara y mi toga y birrete, ajustando mis cordones de graduación y estolas de la Sociedad de Honor. En el espejo, me veía como alguien que pertenecía a ese escenario. Alguien cuyas palabras importarían. Alguien cuyos logros valían la pena celebrar. Si tan solo las personas que me habían criado pudieran verlo de esa manera. Caminando hacia la ceremonia, estaba rodeada de familias por todas partes. Madres llorando de orgullo. Padres sonriendo a sus hijos exitosos. Abuelos que habían viajado a través del país para este momento. Hermanos sosteniendo carteles hechos en casa con mensajes alentadores y chistes internos. Saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto a nuestro chat familiar grupal, a punto de dar mi discurso. Deséenme suerte. Luego esperé y esperé. Pasaron 20 minutos sin respuesta. Los graduados estaban organizados alfabéticamente, lo que me puso cerca del frente debido a mi apellido. Vista perfecta de la audiencia. Oportunidad perfecta para escanear la multitud en busca de caras familiares que sabía que no estarían allí. Pero una parte patética de mí seguía buscando de todos modos, esperando que me hubieran sorprendido, esperando que se hubieran dado cuenta en el último minuto de lo importante que era esto. No lo habían hecho. Mi teléfono vibró justo cuando estábamos tomando nuestros asientos. Miré hacia abajo para ver una respuesta en el chat grupal familiar. Mamá, estamos todos en la fiesta en la piscina del primo Tommy. Muy divertido. Las graduaciones son tan aburridas de todos modos. Buena suerte, cariño. Me quedé mirando ese mensaje durante 1 minuto completo, leyéndolo una y otra vez. No solo se estaban perdiendo mi graduación. Estaban celebrando activamente en otro lugar, descartando el día más importante de mi vida académica como aburrido. La crueldad casual de ello, la completa falta de conciencia, el emoji de carita feliz al final. Era casi artístico en su inconsciencia. 22 años de ser su hija, y esto era lo que valía para ellos, un mensaje de texto desechable entre actividades de fiesta en la piscina. Pero, ¿saben qué? En ese momento, algo dentro de mí cambió. El dolor se transformó en algo más limpio, más afilado, claridad.
Cuando llamaron mi nombre como valedictorian, caminé hacia el podio llevando un discurso que había reescrito 3 veces, tratando de encontrar palabras que honraran este momento sin revelar el vacío que sentía. Miré a los 2000 miembros orgullosos de la familia y me sentí completamente sola. Y entonces comencé a hablar. Hablé sobre la resiliencia y la autodeterminación, sobre encontrar tu propio camino cuando el mundo intenta disminuir tus sueños, sobre la diferencia entre estar solo y ser independiente, sobre construir algo significativo con tus propias manos y tu propia mente cuando nadie más cree en tu visión. El éxito, dije, mi voz llevando claramente a través de la multitud silenciosa, no se trata de probarte a ti mismo ante personas que se niegan a ver tu valía. Se trata de reconocer tu propio valor y construir una vida que lo refleje. Nunca mencioné a mi familia específicamente, pero pude ver en las caras de algunos estudiantes y padres que mis palabras resonaron con sus propias experiencias de sentirse invisibles o infravalorados. La ovación de pie duró 3 minutos. 3 minutos de aplausos atronadores para un discurso que venía del lugar más profundo y doloroso de mi corazón. Profesores secándose los ojos, estudiantes vitoreando, padres asintiendo con reconocimiento y comprensión. En la línea de recepción después, persona tras persona se detuvo para estrechar mi mano. Ese discurso cambió mi perspectiva, dijo un padre. Mi hija necesitaba escuchar esas palabras, dijo otro. Un profesor emérito me dijo que fue el discurso de graduación más poderoso que había escuchado en 40 años. Pero mi teléfono permaneció en silencio. Sin felicitaciones de las personas cuya opinión alguna vez me había importado más. Esa noche, en la cena de graduación en la que la familia de Sara había insistido en incluirme, su padre levantó su copa para un brindis. Por Alice, dijo, por recordarnos a todos que las personas más fuertes son a menudo las que han aprendido a sostenerse por sí mismas. Tu familia debería estar increíblemente orgullosa. Debería estar. Debería. Esas palabras resonaron en mi mente mientras finalmente revisaba mi teléfono más tarde esa noche. Todavía nada de mi familia. Ni un solo mensaje reconociendo mi discurso, mi logro o mi existencia. Pero tenía 17 llamadas perdidas de Goldman Sachs, McKinsey y otras firmas que habían oído hablar de mi discurso y querían discutir oportunidades de empleo. Aparentemente, algunas personas reconocían el valor cuando lo veían. Esa noche, acostada en mi cama de la infancia por lo que sabía que sería la última vez, tomé una decisión que probablemente salvó mi cordura y definitivamente cambió mi vida. Había terminado. Terminado de intentar ganar un amor que nunca llegaría. Terminado de aceptar migajas de atención mientras los veía festejar la mediocridad de mis hermanos. Terminado de fingir que las relaciones de sangre significaban algo cuando no había una relación real de la que hablar. De ahora en adelante, construiría mi vida con personas que eligieran estar en ella, no con personas que se sintieran obligadas a tolerarme. Y, ¿saben qué? Esa decisión se sintió como la primera bocanada de aire fresco que había tomado en 22 años. Después de la graduación, tenía 7 ofertas de trabajo esperándome. Goldman Sachs era la más prestigiosa, pero también había oportunidades en McKinsey, 2 nuevas empresas tecnológicas diferentes y un grupo de expertos en Washington, Distrito de Columbia. Nada mal para alguien cuya familia no podía molestarse en verla graduarse, si se me permite decirlo. La oferta de Goldman Sachs fue extraordinaria. Salario inicial de 6 cifras, bono por firmar y una vía rápida a uno de los programas de capacitación más competitivos en finanzas. El tipo de oportunidad por la que la mayoría de los graduados de Harvard matarían. El tipo de noticia que las familias normales celebrarían con champán y llamadas telefónicas orgullosas a los parientes. Acepté la oferta sin consultar a nadie. ¿Por qué empezar ahora? Lo curioso fue que, durante la primera semana después de la graduación, seguí esperando que alguien de mi familia preguntara sobre mis planes. Seguramente tendrían curiosidad sobre dónde planeaba ir con su vida su hija recién graduada como valedictorian de Harvard. Seguramente alguien querría saber si había encontrado un trabajo, dónde vivía, si necesitaba ayuda con la transición. No. Silencio de radio. Completa y absoluta indiferencia a mis planes futuros. Mientras tanto, sus redes sociales estaban llenas de actualizaciones sobre la orientación de Jaque en el colegio comunitario y la pasantía de verano de Emma en una boutique local. Fotos de cenas familiares a las que no fui invitada, viajes de fin de semana en los que no fui incluida, mensajes de texto grupales de los que no formé parte.
Era como si me hubiera graduado de la universidad y simultáneamente graduado de su familia. Bien por mí. Dos podían jugar ese juego. Pasé 2 semanas buscando apartamento en Manhattan, usando mi bono por firmar para asegurar un hermoso apartamento de una habitación en el Upper East Side. Mientras mis compañeros de clase de Harvard regresaban a casa con sus padres o encontraban compañeros de cuarto para compartir gastos, yo estaba estableciendo mi propio espacio en una de las ciudades más caras del mundo. La ironía no se me escapó. La hija a la que siempre habían llamado demasiado cara y demasiado exigente ahora era financieramente independiente, mientras que sus hijos dorados todavía vivían de la nómina parental. El día de la mudanza llegó y pasó sin un solo mensaje de texto de mi familia. Contraté mudanzas profesionales, configuré mis servicios públicos, amueblé mi apartamento con muebles de adulto en lugar de la estética de dormitorio universitario con la que había estado viviendo durante 4 años. Era oficialmente una neoyorquina trabajando para una de las firmas más prestigiosas del mundo. Y mi familia no tenía idea. El primer mes en Goldman fue intenso pero estimulante. Días de 12 horas, modelos financieros complejos, reuniones con clientes de alto riesgo. Estaba trabajando junto a algunas de las personas más inteligentes que jamás había conocido, resolviendo problemas que realmente importaban, tomando decisiones que afectaban dinero real y negocios reales. Mis colegas se convirtieron en mi círculo social. Tomábamos tragos después del trabajo, nos quejábamos de plazos imposibles, celebrábamos tratos exitosos. Por primera vez en mi vida, estaba rodeada de personas que valoraban la inteligencia y la ambición, que veían el trabajo duro como algo admirable en lugar de antisocial. 2 meses después, obtuve mi primera evaluación de desempeño. Excepcional, en el 5% superior de mi cohorte. En vía rápida para consideración de promoción anticipada. Estaba prosperando de maneras que nunca había imaginado posibles. Todavía nada de mi familia. Ni siquiera un mensaje de texto de cómo te estás instalando. Pasaron 3 meses antes de que la curiosidad me venciera. ¿Se preguntaban siquiera dónde estaba? ¿Les importaba si estaba viva? ¿Habían notado que desaparecí de sus vidas tan completamente como ellos desaparecieron de la mía? Decidí probar las aguas. Publiqué una foto en Instagram. Mi primera publicación en redes sociales en meses mostrando el horizonte de Manhattan desde la ventana de mi oficina. Sin título, sin etiqueta de ubicación, solo la vista desde el piso 42 de uno de los edificios más reconocibles en el distrito financiero. En 1 hora, tenía me gusta y comentarios de amigos de la universidad, conocidos de la escuela secundaria, incluso algunos parientes que apenas conocía. «Wow, Alice, vista increíble. Tan orgullosa de ti. Viviendo el sueño». De mi familia inmediata, nada. O no estaban siguiendo mis redes sociales, lo cual sería típico, o simplemente no les importaba lo suficiente como para comentar. De cualquier manera, el mensaje era claro. 6 meses después de mi vida en Nueva York, me di cuenta de algo profundo. Era más feliz de lo que jamás había sido. No porque estuviera probando algo a mi familia, sino porque finalmente había dejado de intentarlo. Había construido una vida basada en mis propios valores, rodeada de personas que apreciaban mi mente y respetaban mis logros. Estaba ganando más dinero del que mi padre jamás había soñado. Estaba trabajando en tratos que salían en las noticias de negocios. Estaba construyendo experiencia en una industria que me fascinaba. Y lo estaba haciendo todo sin una sola palabra de aliento o apoyo de las personas que me habían criado. Pero aquí está la cosa sobre construir una vida sin el apoyo de tu familia. Te hace increíblemente fuerte, pero también te hace increíblemente vulnerable a cualquier señal de que realmente podrían preocuparse por ti. Lo cual es probablemente porque, cuando finalmente me contactaron después de casi 1 año de silencio, fui lo suficientemente estúpida como para esperar que tal vez habían cambiado. ¿Qué creen que finalmente los hizo contactarme? ¿Preocupación genuina por mi bienestar o algo completamente diferente? Déjenme saber sus conjeturas en los comentarios porque les garantizo que no verán venir esta siguiente parte. 8 meses después de mi nueva vida en Nueva York, tomé lo que resultó ser una decisión catastrófica. Decidí darle a mi familia una última oportunidad. No para reconstruir nuestra relación, no era tan ingenua, sino para recuperar algunas pertenencias personales que había dejado atrás y tal vez, solo tal vez, tener una conversación honesta sobre nuestro pasado.
Todavía tenía algunos libros en casa. Mi colección más preciada, incluyendo primeras ediciones de novelas que había ahorrado para comprar, y las obras completas de Shakespeare que mi abuela me había dado antes de morir. Estos no eran solo libros. Eran piezas de mi historia, mi desarrollo intelectual, mi relación con el único miembro de la familia que realmente me había entendido. Conduje desde Nueva York un sábado por la mañana, sin molestarme en llamar antes. Si estaban en casa, bien. Si no, tenía mi llave vieja y sabía dónde guardaban la de repuesto. Tomaría mis cosas y me iría. Simple, eficiente, contacto mínimo. La casa se veía exactamente igual. La misma pintura descolorida en las contraventanas. El mismo jardín descuidado que papá seguía prometiendo mantener. La misma colección de fotos familiares en el pasillo donde mi presencia siempre había sido conspicuamente mínima. Entré y llamé. Hola, ¿hay alguien en casa? ¿Alice? La voz de mamá vino desde la cocina con genuina sorpresa. ¿Qué haces aquí? Apareció en el pasillo, luciendo más vieja de lo que recordaba, usando la misma expresión de confusión que había usado toda mi infancia cada vez que requería atención. Vine a recoger algunas de mis cosas, dije simplemente. Mis libros, principalmente, los que dejé en mi antigua habitación. La cara de mamá hizo algo complicado, una microexpresión que duró tal vez medio segundo, pero la capté. Culpa, pánico, difícil de decir. Oh, dijo cuidadosamente. Sobre eso. Pensé que lo sabías. Un sentimiento frío se asentó en mi estómago. ¿Saber qué? Tuvimos una venta de garaje hace unos meses para recaudar dinero para la boda de Emma. Vendimos algunas cosas viejas que ya no se usaban. ¿Qué cosas viejas? Solo libros, mayormente. Algunos muebles, cosas que estaban ocupando espacio. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Vendieron mis libros. Solo los que dejaste atrás, cariño. Pensamos que si eran importantes para ti, los habrías llevado a la universidad. La miré fijamente, procesando esta información. Habían vendido mis libros, la colección de Shakespeare de mi abuela, mis novelas de primera edición de Austen, los libros de poesía que había anotado en la escuela secundaria, los textos de filosofía que habían moldeado mi pensamiento. Mamá, dije lentamente, esas eran mis posesiones más preciadas. El juego de Shakespeare era de la abuela. Algunos de esos libros eran irreemplazables. Bueno, deberías haber dicho algo. Su tono era defensivo ahora, como si esto fuera de alguna manera mi culpa. ¿Cómo se suponía que sabríamos que eran importantes? Solo estaban allí acumulando polvo. Solo estaban allí acumulando polvo. 22 años de mi vida. Y mi madre acababa de describir mis pertenencias más preciosas como recolectores de polvo. ¿Cuánto obtuvieron por ellos?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta empeoraría esto. Oh, no mucho. Tal vez $50 por todo el lote. Los libros no se venden bien en las ventas de garaje. $50. El último regalo de mi abuela para mí. Mi biblioteca personal cuidadosamente curada. Años de crecimiento intelectual y descubrimiento vendidos por el equivalente a una cena fuera. Pusimos el dinero para la fiesta de compromiso de Emma, continuó mamá, aparentemente sin reconocer la magnitud de lo que acababa de confesar. Estaba tan feliz con cómo resultó. Eso fue todo. La gota que colmó el vaso. El momento en que algo fundamental se rompió dentro de mí. No con dolor esta vez, sino con perfecta claridad cristalina. ¿Dónde crees que he estado durante los últimos 8 meses?, pregunté en voz baja. Mamá pareció confundida por el cambio de tema. En Harvard, supuse. O tal vez te mudaste de regreso a Boston. Vivo en Nueva York ahora. Trabajo para Goldman Sachs. Gano más dinero en un mes de lo que papá gana en un trimestre. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero no con orgullo, sino con algo que parecía casi resentimiento. Me gradué de Harvard como valedictorian, continué, mi voz firme y calmada. Di un discurso del que la gente todavía habla. Tuve 7 ofertas de trabajo. He construido una vida extraordinaria. Hice una pausa, dejando que eso se asimilara.
Y tú vendiste mis libros por $50 para pagar la fiesta de compromiso de Emma. Alice, si hubiéramos sabido. Para. La palabra salió más aguda de lo que pretendía. Simplemente para. Has pasado toda mi vida dejando claro que no te importo. Este es solo el último ejemplo. Eso no es cierto. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me llamó? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaron cómo estaba? ¿Siquiera saben dónde vivo? ¿Cómo es mi apartamento? Si soy feliz o estoy luchando o soy exitosa o estoy sola. El silencio se extendió entre nosotras. Eso pensé, dije finalmente. Esto es lo que va a pasar. Me voy a ir ahora. Voy a volver a mi vida en Nueva York, y todos ustedes van a seguir fingiendo que no existo, tal como lo han estado haciendo durante los últimos 8 meses. Alice, estás siendo dramática. La única diferencia, continué como si ella no hubiera hablado, es que ahora yo también voy a dejar de fingir que ustedes existen. Caminé hacia la puerta principal, luego me volví para una declaración final. Para que conste, me está yendo increíblemente bien, mejor de lo que jamás imaginé posible. Tengo un trabajo increíble, un apartamento hermoso y amigos maravillosos que realmente me valoran. He construido exactamente la vida que quería. Hice una pausa en la puerta. No gracias a ninguno de ustedes. Y con eso, salí de su casa y de sus vidas. El viaje de regreso a Nueva York se sintió como una liberación. Por primera vez en mi vida adulta, no cargaba con el peso de su posible aprobación o decepción. No me preguntaba qué pensaban de mis decisiones ni esperaba que finalmente reconocieran mi valor. Era libre. Libre para construir la vida que quería con personas que realmente querían ser parte de ella. Libre para dejar de desperdiciar energía emocional en personas que nunca me habían valorado. Libre para finalmente entender que la familia no se trata de relaciones de sangre. Se trata de las personas que eligen estar ahí para ti. Y mi familia biológica había dejado su elección muy clara. 5 años de dichoso silencio. 5 años de construir una vida basada en mis propios valores en lugar de su disfunción. 5 años de demostrarme a mí misma que podía prosperar sin su aprobación, reconocimiento o presencia. ¿Y qué 5 años habían sido? Mi carrera en Goldman Sachs explotó más allá de mis sueños más salvajes. Fui ascendida 2 veces, gestionaba carteras por valor de cientos de millones de dólares y gané reconocimiento como una de las analistas jóvenes más prometedoras de la firma. Mis colegas respetaban mi inteligencia. Mis clientes confiaban en mi juicio y mis superiores me veían como material de socia. Compré un impresionante apartamento en el Upper East Side. No solo el de una habitación con el que había comenzado, sino uno genuino de 2 habitaciones con pisos de madera, molduras de corona y una vista de Central Park. Lo amueblé con piezas hermosas que había elegido yo misma. Arte que me hablaba, libros que reflejaban mis intereses en lugar de lo que alguien más pensaba que debería leer. Viajé a lugares con los que había soñado desde la infancia. Tokio por negocios, París por placer, las islas griegas para mi cumpleaños número 30. Salí con hombres maravillosos que me trataron con respeto y admiración. Hice amigos que valoraban la inteligencia y la ambición, que celebraban mis éxitos en lugar de sentirse amenazados por ellos. Lo más importante, construí una familia elegida de personas que realmente estuvieron ahí para mí. Sara de la universidad se convirtió en mi amiga más cercana, mudándose a Nueva York para la escuela de leyes y quedándose por su carrera. Mis colegas se convirtieron en mi círculo social. Tenía mentores que guiaban mi desarrollo profesional y amigos que apoyaban mi crecimiento personal. En resumen, construí la vida que siempre había querido, rodeada de personas que eligieron estar en ella. El silencio de mi familia biológica fue completo y honestamente refrescante. Sin llamadas telefónicas que indujeran culpa, sin comentarios pasivo-agresivos sobre mis elecciones de estilo de vida, sin demandas de trabajo emocional o apoyo financiero, solo un silencio bendito y pacífico que me permitió florecer. Ocasionalmente, me preguntaba qué estarían haciendo. Las redes sociales proporcionaban vislumbres. Jaque finalmente se había graduado del colegio comunitario y estaba trabajando en un concesionario de autos. Emma se había casado con su novio de la universidad y estaba publicando fotos interminables de su vida suburbana.
Mis padres se veían más viejos en las fotos, más canosos, pero su presencia en las redes sociales seguía enfocada en sus hijos perfectos y sus futuros nietos. Nunca me mencionaron, ni una vez en 5 años. Era como si hubiera sido completamente borrada de su narrativa familiar, lo cual, dado su comportamiento, probablemente era lo mejor. Dejé de revisar sus redes sociales después del 3er año. ¿Cuál era el punto? Tenía mi propia vida que vivir, mis propios éxitos que celebrar, mi propio futuro que construir. Para el 5.º año, había logrado algo que nunca pensé posible, completa indiferencia a su opinión sobre mí. No necesitaba su aprobación porque tenía mi propio sentido de valía. No ansiaba su atención porque estaba rodeada de personas que me daban toda la atención positiva que podía desear. Era genuina y auténticamente feliz, lo cual es probablemente porque cuando mi asistente llamó a la puerta de mi oficina ese martes por la mañana de octubre, no estaba preparada para lo que venía. Lamento interrumpir su reunión con el cliente, dijo Jessica. Pero también tiene una llamada familiar urgente en la línea 2. Mi estómago se hundió inmediatamente. Las llamadas de emergencia familiar en el trabajo solo podían significar una cosa. Alguien estaba muerto. Era el único escenario que los impulsaría a contactarme después de 5 años de silencio completo. Me excusé de la sala de conferencias y levanté el teléfono en mi oficina, preparándome para lo peor. Alice, soy mamá. Su voz sonaba sin aliento, emocionada de una manera que nunca había escuchado antes. No afligida ni en pánico. Emocionada. ¿Alguien está herido? Pregunté inmediatamente porque nada más explicaría esta llamada. ¿Qué? No, nadie está herido. Tenemos noticias increíbles. Noticias increíbles de la familia que había pasado 5 años fingiendo que yo no existía. Harvard llamó esta mañana, continuó, su voz prácticamente vibrando de entusiasmo. Te estaban buscando. Aparentemente, eres su exalumna más exitosa de tu clase de graduación. Me senté pesadamente en mi silla. Harvard, después de todos estos años, quieren que des el discurso de graduación de este año. Mamá se apresuró a seguir. ¿Puedes creerlo? Te llamaron su graduada más exitosa. No teníamos idea de que eras tan exitosa. No tenían idea. Por supuesto que no, porque en 5 años nunca se habían molestado en averiguar qué estaba haciendo con mi vida. ¿Y te llamaron a ti porque? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Bueno, intentaron contactarte a través de varios canales. Pero cuando esos no funcionaron, encontraron nuestra información de contacto en su base de datos de exalumnos como tu contacto de emergencia de la universidad. Lo que significaba que Harvard había agotado sus métodos normales para contactarme y había recurrido a llamar a mi familia, la familia que había excluido específicamente de mi vida por muy buenas razones. «¿No es maravilloso?», exclamó mamá. «Siempre supimos que estabas destinada a la grandeza. Siempre creímos en ti, incluso cuando estabas tan concentrada en tus estudios que te olvidaste de la familia». La historia revisionista era impresionante. Verdaderamente artística en su completa desconexión de la realidad. «Estamos tan orgullosos de todo lo que has logrado», continuó. «Y creemos que es hora de que celebremos tu éxito como familia». Como familia. Estas personas que no me habían hablado en 5 años de repente querían celebrar mi éxito como familia. Pero aquí está la cosa sobre estar emocionalmente sano y tener una autoestima genuina, puedes detectar la manipulación a una milla de distancia. Y esta fachada de interés propio envuelta en sentimentalismo falso. Aún así, alguna parte patética de mí, la parte que había pasado 22 años ansiando su aprobación, sintió un pequeño aleteo de esperanza. Tal vez se habían dado cuenta genuinamente de lo que habían perdido. Tal vez realmente querían reconstruir nuestra relación. Estaba a punto de descubrir cuán ingenua era realmente esa esperanza. Querían reunirse para cenar para celebrar, insistió mamá, aunque algo en su tono sugería que esta celebración venía con condiciones. Ha pasado demasiado tiempo, Alice. Te extrañamos. ¿Me extrañaban? Después de 5 años de silencio de radio, de repente me extrañaban. Qué conveniente que este sentimiento coincidiera con el descubrimiento de mi éxito profesional. Contra mi mejor juicio, acepté reunirme con ellos en un restaurante en Boston,
territorio neutral donde podía irme cuando quisiera y lo suficientemente público como para que tuvieran que mantener alguna apariencia de civilidad. Conduje desde Nueva York un sábado por la tarde, la curiosidad superando mi sentido común. Ya estaban sentados cuando llegué al restaurante exclusivo que había sugerido, el tipo de lugar que mi salario de Goldman Sachs podía permitirse sin pensarlo dos veces. Mamá, papá, Emma y Jake. Todos juntos por primera vez en 5 años, pareciendo la familia estadounidense perfecta que siempre habían fingido ser cuando les convenía. Alice. Mamá se puso de pie como si fuéramos parientes perdidos hace mucho tiempo reuniéndose después de décadas. Te ves maravillosa. ¿No se ve maravillosa, a todos? El entusiasmo se sentía performativo, ensayado, como si hubieran practicado esta reunión en el viaje en auto. Me senté y pedí una copa de vino, estudiando sus caras. Papá parecía incómodo, moviéndose en su asiento y evitando el contacto visual directo. Jake parecía aburrido, revisando su teléfono periódicamente. Emma seguía mirando mi ropa, mis joyas, mi reloj, probablemente calculando cuánto costaba todo. Solo mamá mantenía la emoción teatral. Entonces, comenzó papá después de la charla obligatoria sobre mi apartamento y viaje. Este discurso de Harvard es todo un honor. Lo es, coincidí, tomando un sorbo de vino que probablemente costaba más que toda su comida. Se lo hemos estado contando a todos, agregó Emma, repentinamente animada. Mis amigos están tan impresionados de que mi hermana sea la graduada más exitosa de Harvard. No tenía idea de que eras tan exitosa. Por supuesto que no lo sabía, porque en 5 años, ninguno de ellos se había molestado en averiguar qué estaba haciendo con mi vida. Hemos estado investigando un poco, dijo Jake, dejando su teléfono por primera vez en toda la noche. Goldman Sachs es realmente prestigioso, ¿no? Debes ganar mucho dinero. Ahí estaba. La verdadera razón de esta reunión, no amor, no orgullo, no interés genuino en mi bienestar. Dinero. La cosa es, continuó mamá, extendiendo la mano a través de la mesa para palmear mi mano como si fuéramos cercanas. Hemos estado pensando en todo lo que has logrado, y nos damos cuenta de que no hemos sido tan comprensivos como deberíamos haber sido. Aquí viene la actuación, pensé, observando su cara cuidadosamente. Éramos padres jóvenes, agregó papá, su voz llevando lo que asumo que pensaba que era arrepentimiento sincero. Cometimos errores, pero siempre te hemos amado, Alice. Siempre hemos estado orgullosos de ti. Siempre supimos que eras brillante, intervino mamá, sus ojos brillantes con lo que parecía emoción genuina. Incluso cuando eras pequeña, podíamos decir que eras especial. ¿Recuerdas cómo leías esos libros gruesos? ¿Cómo ganabas todas esas competencias académicas? Solo por un momento patético y esperanzador, sentí algo revolotear en mi pecho. Reconocimiento, validación, lo que había ansiado toda mi infancia. Siempre creímos en ti, agregó papá, asintiendo con seriedad. Sabíamos que estabas destinada a la grandeza. Simplemente. No sabíamos cómo mostrar nuestro apoyo. Las palabras que había esperado 27 años para escuchar. Siempre habían creído en mí. Siempre habían sabido que era especial. Siempre habían estado orgullosos. De verdad, me escuché preguntar, y odié lo pequeña que sonaba mi voz. Por supuesto. La sonrisa de mamá era radiante. Siempre le hemos contado a la gente sobre nuestra brillante hija, ¿no es así, a todos? Emma y Jake asintieron con la cabeza, aunque sus expresiones sugerían que esto era noticia para ellos también. Durante unos 30 segundos, me permití creerlo. Me permití imaginar que tal vez estaba equivocada. Tal vez habían estado orgullosos pero simplemente eran malos mostrándolo. Tal vez esto era real. Y entonces, mamá entregó la línea que destrozó esa fantasía por completo. Ahora que eres tan exitosa, dijo, su voz tomando un tono diferente. Creemos que es hora de que devuelvas algo a la familia que invirtió tanto en ti. Es hora de mostrar algo de gratitud por todo lo que hicimos para ayudarte a llegar a donde estás. Las palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Inversión. Gratitud. Devolver. ¿Qué están pidiendo exactamente?, dije, mi voz plana. Intercambiaron miradas alrededor de la mesa,
claramente habiendo ensayado esta parte también. Bueno, comenzó papá con cuidado. Jaque está pensando en la escuela de posgrado, pero los préstamos estudiantiles son tan caros en estos días. Y Emma y David quieren comprar una casa, agregó mamá. Pero necesitan ayuda con el pago inicial. Tu padre y yo nos estamos haciendo mayores, continuó mamá. Y la planificación de la jubilación es desafiante. Hemos sacrificado tanto a lo largo de los años. Los miré fijamente, procesando lo que estaba sucediendo. Me habían atraído aquí con falso orgullo y afecto fabricado, para luego pasar inmediatamente a la agenda real, mi dinero. Invirtieron en mí, repetí lentamente. Por supuesto que lo hicimos, dijo mamá, su voz tomando un tono defensivo. Te llevamos a la escuela todos los días. Alentamos tu estudio. Apoyamos tu educación. Creímos en ti cuando nadie más lo hizo. La historia revisionista era tan escandalosa que era casi impresionante. Habían convertido años de negligencia en sacrificio, indiferencia en apoyo, abandono en inversión. Nunca pedimos nada en ese entonces, agregó papá. Porque eras solo una niña, pero ahora eres exitosa y la familia ayuda a la familia. La familia ayuda a la familia. De las personas que habían pasado 5 años fingiendo que yo no existía. Comencé a reírme. No la risa educada que das ante una historia medianamente divertida, sino una risa genuina desde el vientre que hizo que otros comensales se volvieran a mirar nuestra mesa. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Emma, luciendo genuinamente confundida. Ustedes, dije, todavía riendo. ¿Todos ustedes? ¿Toda esta actuación? Sus expresiones de confianza comenzaron a flaquear. Mi risa llenó el restaurante, atrayendo miradas de otros comensales y haciendo que mi familia se viera cada vez más incómoda, pero no podía parar. La pura audacia de lo que estaban intentando era casi artística en su descaro. Invirtieron en mí, repetí, limpiándome las lágrimas de los ojos. Eso es absolutamente fascinante. Permítanme compartir algunos recuerdos de su inversión. Sus expresiones de confianza se estaban agrietando, la incertidumbre se deslizaba por los bordes. Cuando necesitaba suministros para proyectos escolares, los compraba con dinero de mi trabajo de tutoría porque pedirles era inútil. Cuando quería asistir a campamentos académicos, solicitaba becas porque no podían molestarse en apoyar mis intereses. Cuando entré a Harvard. ¿Harvard? Ni siquiera pudieron gestionar un entusiasmo básico. Alice, así no es como lo recordamos, dijo mamá débilmente, su calidez teatral comenzando a evaporarse. Oh, apenas estoy empezando, continué, mi voz permaneciendo calmada mientras mis palabras se volvían más afiladas. Déjenme decirles cómo recuerdo su inversión. Recuerdo tomar un autobús Greyhound a Harvard porque llevarme era un inconveniente. Recuerdo comer galletas de máquina expendedora para el almuerzo porque las actividades familiares no me incluían. Papá se movió en su asiento, evitando el contacto visual. Recuerdo pasar cada día festivo sola en la universidad porque volver a casa significaba ser criticada por cómo me vestía, cómo hablaba, cómo me atrevía a usar palabras grandes que los hacían sentir incómodos. Recuerdo a mis hermanos llamándome profesora aguafiestas. Y a mi madre diciéndome que necesitaba ser más normal, menos intensa, menos yo misma. Emma estaba mirando su plato ahora, probablemente recordando su propia participación en hacerme sentir no bienvenida. Pero aquí está mi recuerdo favorito, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante. El día de la graduación, el día que fui seleccionada para representar a toda mi clase de Harvard como valedictorian. ¿Dónde estaban mis padres devotos y comprensivos que siempre habían creído en mí? El silencio en nuestra mesa era ensordecedor. Así es. Estaban en la fiesta en la piscina del primo Tommy porque, y cito, las graduaciones son tan aburridas. Me paré en ese escenario representando a una de las universidades más prestigiosas del mundo y di un discurso a 2000 personas mientras mi familia chapoteaba en una piscina porque mis logros eran demasiado tediosos de presenciar. La mano de mamá revoloteó hacia su garganta, un gesto nervioso de mi infancia. Y después de graduarme, continué, cuando me mudé a Nueva York para comenzar mi carrera en Goldman Sachs, ¿alguno de ustedes llamó para ver cómo estaba? ¿Alguien preguntó si necesitaba ayuda para instalarme? ¿Alguien mostró siquiera un interés pasajero en mi vida?
Jake ahora estaba desplazándose activamente por su teléfono, probablemente deseando poder desaparecer en él por completo. 5 años, dije, levantando mi mano. 5 años de completo silencio. Sin llamadas de cumpleaños, sin mensajes de texto en días festivos, sin chequeos de ¿cómo estás? Nada hasta hoy, cuando descubrieron que mi éxito podría beneficiarlos financieramente. Nunca te ayudamos porque nunca nos necesitaste, dijo papá desesperadamente, tratando de salvar su narrativa. Siempre fuiste tan independiente, tan autosuficiente. Tienes toda la razón, dije con una sonrisa que se sentía afilada como un cuchillo. Nunca los necesité porque dejaron muy claro desde la infancia temprana que necesitarlos era inútil. Aprendí a ser autosuficiente porque no me dieron otra opción. Pero somos familia, dijo Emma en voz baja, hablando por primera vez desde que la conversación se había vuelto seria. No, dije firmemente. La familia no se trata de la forma en que ustedes me trataron. La familia no ignora a sus hijos durante años y luego aparece exigiendo gratitud y dinero. La familia no vende las posesiones más preciadas de alguien por $50 para financiar una fiesta. Los ojos de mamá se abrieron de par en par. Se había olvidado de los libros. Oh, sí, dije, notando su expresión. Sé sobre la colección de Shakespeare de mi abuela, vendida en una venta de garaje por $50 para ayudar a pagar la fiesta de compromiso de Emma. Mis pertenencias más preciosas, incluyendo el último regalo del único miembro de la familia que realmente me amó, cambiadas por monedas. El restaurante de repente se sintió muy tranquilo a nuestro alrededor. ¿Quieren saber cuál fue realmente su inversión?, pregunté, sacando mi teléfono. Déjenme mostrarles. Abrí mi aplicación bancaria y giré la pantalla hacia ellos. No mi saldo, eso habría sido cruel, sino mis recientes donaciones caritativas. Solo este mes, doné más dinero a fondos de becas de lo que gastaron en toda mi infancia. He dotado un programa en Harvard que ayuda a estudiantes universitarios de primera generación. He financiado competencias académicas para niños que, como yo, encuentran su valor en el logro intelectual en lugar de la popularidad. Guardé mi teléfono y me recliné en mi silla. Así es como se ve una inversión real. Apoyando los sueños de las personas, creyendo en su potencial, celebrando sus logros. Ustedes no hicieron ninguna de esas cosas por mí. Cometimos errores, dijo mamá. Lágrimas formándose en sus ojos, pero parecían más lágrimas de frustración que de remordimiento genuino. Tomaron decisiones, corregí. Decisiones deliberadas y consistentes para priorizar a mis hermanos sobre mí, para descartar mis logros, para hacerme sentir no bienvenida en mi propia casa, para abandonarme cuando más necesitaba apoyo. Me levanté, poniendo suficiente dinero en la mesa para cubrir mi vino y algo más. Esto es lo que va a pasar, anuncié. Daré ese discurso en Harvard. Y será sobre la importancia de construir tu propia vida cuando las personas que deberían apoyarte deciden no hacerlo. Será sobre encontrar fuerza en la soledad y éxito a pesar de los obstáculos que otros ponen en tu camino. La boca de mamá se abrió como para protestar, pero levanté mi mano. Pasaron toda mi vida haciéndome sentir que no importaba. Felicidades. Tuvieron tanto éxito que construí una vida extraordinaria sin necesitar su aprobación. No les debo nada, excepto tal vez un gracias. ¿Un gracias?, preguntó papá, luciendo confundido. Por enseñarme que la única persona en la que realmente puedo depender es en mí misma. Por mostrarme que la familia es lo que construyes, no en lo que naces. Por probar que a veces el mayor regalo que los padres negligentes pueden dar a su hijo es la motivación para nunca ser como ellos. Tomé mi bolso y chaqueta. Disfruten su cena y disfruten continuar fingiendo que no existo porque eso es exactamente lo que voy a hacer con todos ustedes. Mientras caminaba hacia la salida del restaurante, escuché a mamá llamar desesperadamente, Alice, espera. Podemos resolver esto. Pero no me volví. Algunos puentes no valen la pena reconstruir. Algunas relaciones no valen la pena salvar. Algunas personas no merecen acceso a la vida que has creado sin ellas. Tenía todo lo que necesitaba. Trabajo significativo, relaciones genuinas y el conocimiento inquebrantable de que me había ganado cada éxito a través de mi propio esfuerzo y determinación. Lo más importante, tenía paz.
El tipo de paz que proviene de entender finalmente que nunca fuiste el problema. El discurso de graduación de Harvard fue entregado a 8.000 personas en una perfecta mañana de junio, exactamente 6 meses después de esa desastrosa cena familiar en Boston. Miré a la audiencia llena de familias orgullosas y me sentí genuinamente feliz por cada graduado que tenía gente allí animando sus logros. A diferencia de mi propia graduación 5 años antes, esta vez no estaba escaneando la multitud esperando ver caras familiares. Sabía exactamente quién estaba en esa audiencia. Personas que habían elegido estar allí. Personas que valoraban la educación y el logro. Personas que entendían que el conocimiento y el crecimiento personal son regalos que vale la pena celebrar. Mi discurso fue sobre la autosuficiencia y el coraje para definir tu propia valía cuando otros se niegan a ver tu valor. Hablé sobre la diferencia entre estar solo y ser independiente. Discutí la fuerza que proviene de construir algo significativo con tus propias manos y tu propia mente. El éxito, le dije a la clase de graduados. No se trata de probarte a ti mismo ante personas que se niegan a ver tu valía. Se trata de reconocer tu propio valor y construir una vida que lo refleje. Se trata de entender que la familia que eliges es a menudo más importante que la familia en la que naces. Compartí historias de resiliencia sin autocompasión, de triunfo sin arrogancia. Hablé sobre los profesores que se convirtieron en mentores, los colegas que se convirtieron en amigos, la familia elegida que había apoyado mi viaje de maneras que mi familia biológica nunca pudo. Algunos de ustedes pueden tener padres en esta audiencia que sacrificaron todo para verlos tener éxito, dije observando a la multitud. Atresórenlos. Algunos de ustedes pueden ser graduados universitarios de primera generación cuyas familias no entienden completamente sus logros, pero los aman de todos modos. Honren ese amor. Y algunos de ustedes pueden estar aquí hoy sin ningún apoyo familiar. Habiendo construido su propia base a través de pura determinación. No están solos y no son menos. La ovación de pie duró más que mi propio discurso de graduación. Pero esta vez se sintió diferente. Esto no fue aplauso por un logro personal. Fue el reconocimiento de una verdad universal sobre la resiliencia, sobre la capacidad humana para prosperar a pesar de los obstáculos, sobre el poder de elegir tu propio camino. Después de la ceremonia, fui abordada por cientos de personas. Padres que prometieron hacer lo mejor por sus propios hijos. Estudiantes que se sintieron inspirados para perseguir sus sueños a pesar del desaliento familiar. Compañeros graduados que compartieron sus propias historias de construir vidas independientes de las expectativas familiares. Pero la conversación que más significó provino de la doctora Rodríguez, mi antigua profesora de economía, quien se había convertido en mentora y amiga a lo largo de los años. Alice, dijo, apartándome, ese discurso cambiará vidas. Has convertido tu dolor en propósito, tu lucha en fuerza. Esa es la marca del verdadero liderazgo. Propósito, fuerza, liderazgo. Palabras que definían no lo que había superado, sino en lo que me había convertido. Mientras conducía de regreso a Nueva York esa noche, mi teléfono vibró con mensajes de texto de felicitación de colegas, amigos y antiguos compañeros de clase. Relaciones reales construidas sobre el respeto mutuo y el afecto genuino. Ni un solo mensaje de mi familia biológica. Y por primera vez en mi vida, ese silencio se sintió como un regalo en lugar de un rechazo. Había construido algo hermoso de las ruinas de su negligencia. Había tomado su abandono y lo había transformado en independencia. Había convertido su indiferencia en autosuficiencia y su crítica en confianza. Lo más importante, había aprendido que el amor no se trata de relaciones de sangre u obligación. El amor se trata de elegir estar ahí para alguien, celebrar sus victorias, apoyarlo a través de desafíos y creer en su potencial incluso cuando ellos no creen en sí mismos. Mi familia elegida, Sara, mis colegas, mis mentores, mis amigos, me habían dado más amor y apoyo del que jamás había recibido de las personas que me habían criado. Habían demostrado que la familia es lo que construyes, no en lo que naces. 3 años después, estoy sentada en mi oficina en casa, que da a un jardín que planté yo misma. Hierbas y flores que prosperan bajo mi cuidado, libros que reflejan mis intereses y aspiraciones, fotos que muestran relaciones genuinas y logros reales. Mi teléfono ocasionalmente se ilumina con notificaciones, pero hace mucho que bloqueé los números que una vez tuvieron el poder de lastimarme.
Los números desconocidos van directamente al correo de voz, y los familiares reciben la atención que se han ganado a través de una amabilidad constante. La pared junto a mi escritorio muestra mi diploma de Harvard, fotos de mis viajes, premios de mi firma y una copia enmarcada de ese discurso de graduación. No porque necesite recordatorios constantes de mi éxito, sino porque representan algo más valioso que el logro. Representan la vida que elegí construir cuando dejé de esperar permiso para ser yo misma. A veces la gente pregunta si alguna vez me arrepiento de cortar lazos con mi familia. La respuesta es siempre la misma. No puedes arrepentirte de perder algo que nunca tuviste realmente. No puedes extrañar el apoyo que nunca se ofreció, el amor que nunca se dio o el orgullo que nunca se sintió. Lo que tengo en cambio es algo más precioso, la absoluta certeza de que cada cosa buena en mi vida fue ganada a través de mi propio esfuerzo, elegida por mis propios valores y construida con mis propias manos. Nadie puede tomar crédito por mi éxito porque nadie más contribuyó a él. Duermo bien por la noche sabiendo que la mujer en la que me he convertido es enteramente mi propia creación. Y si esa no es la mayor victoria de todas, no sé qué lo es. Si esta historia resonó contigo, asegúrate de darle me gusta y suscribirte para más historias sobre encontrar fuerza en lugares inesperados. Recuerda, la familia que eliges es a menudo más importante que la familia en la que naces. A veces la mejor venganza es simplemente vivir bien sin las personas que intentaron hacerte sentir pequeño. A veces la mayor victoria es alejarse y construir algo hermoso a partir de la libertad que esa elección proporciona. Confía en ti mismo. Construye tu propia base. Elige personas que celebren tu luz en lugar de atenuarla. No mereces nada menos que amor genuino y apoyo auténtico. Y si no puedes encontrarlo donde naciste, no tengas miedo de crearlo donde elijas.